grabación. Ahí está. Muy bien. Entonces, lo que hoy vamos a ver es sobre las amortizaciones de créditos. Para ello vamos a conocer algunas definiciones, el sistema de amortizaciones, un poquito de lo que es la determinación de los saldos, cómo se calcula los intereses nominales y los intereses reales, y cómo se determina en la fórmula el proceso de hallar cuál es el valor de esos dos tipos de intereses y la diferencia principal de cada uno de ellos. Eso básicamente vamos a conocer un poquito de lo que es las amortizaciones de crédito. Entonces, definamos qué es amortización de crédito. Y para poder definir hay que entender o hay que conocer a qué se refiere una amortización. En términos generales, una amortización es el servicio que se tiene por un compromiso crediticio. Y básicamente la amortización es una deuda mediante pagos que incluyen interés. Entonces, en la amortización hay una parte de pago de capital que se hace en cualquier operación crediticia. Y a esa parte o porción de pago que se lleva a cabo se conoce como capital vivo de la deuda. Es decir, a medida que yo voy amortizando, va quedando un remanente de lo que es básicamente una parte, el capital, que lo vamos a denominar como K, y la otra parte que sería el costo del financiamiento, que lo vamos a denominar como intereses. La sumatoria en todos los periodos de esos dos componentes son el préstamo. Estas serían las composiciones que presenta entonces los procesos o los componentes de una deuda. Y la amortización vendría a ser el pago parcial o parte de la deuda como parte del servicio de la deuda. Y cuando se hace el plan de pago, entonces hay una proporción de ese capital y el pago de esa proporción de capital es lo que se conoce como amortización. Sería así. Y si yo realizo el diferencial de estos dos componentes, ahí lo que queda como saldo que sería el capital vivo de la deuda. O lo que se conoce como saldo insoluto. Bien, entonces, esta parte que estamos observando es la amortización, el pago de la porción del capital. Entonces, la diferencia entre la deuda original y el saldo insoluto básicamente corresponde a los derechos que va adquiriendo o que adquirió por parte del deudor
y está la parte o la porción que está amortizando y que ya va siendo propiedad del que recibe. En este caso, a medida que va pagando, el crédito se va reduciendo, entonces el, el deudor se va liberando. También se tiene un concepto que es el abono, y cada abono que se hace para cancelar la deuda básicamente se separa en dos partes. La primera parte es para cubrir los intereses del periodo que se va devengando, y la segunda parte sería la amortización que se abona como parte del capital. Es decir, esta porción o este componente que estamos viendo aquí también se lo puede denominar abono o pago. Abono o pago. O también se lo conoce como cuota. Es lo que casi todos hacemos frente cuando tenemos un crédito en particular. Entonces, hay que conocer que para crear un sistema o una forma para amortizar una deuda, no hay límite más que la propia forma de hacerlo. Es decir, puede ser cuotas crecientes, decrecientes, al vencimiento, es decir, depende mucho de las condiciones pactadas en el contrato de crédito. Nosotros también ya vimos cómo se desarrollan los contratos de crédito, los contratos bancarios. Los tipos de amortización o la forma de clasificar las amortizaciones están dadas por la porción o por el comportamiento que tiene la forma en que se va pagando el capital. Entonces, tenemos una primera clasificación o una primera forma de definición de la amortización, que es la amortización gradual. ¿Qué consiste en la amortización gradual? Y básicamente los pagos, de esta forma de pago, es un sistema donde básicamente son todos iguales, y puesto que el saldo insoluto va disminuyendo según el pago que se está realizando, y los intereses se reducen y la amortización se incrementa. Entonces, en cada pago es mayor el pago que se hace al anterior, y obviamente constituyen una forma interesante de aplicar las anualidades ordinarias, como se le llama, y por eso se simplifican los cálculos. Esta forma de amortización gradual es la que más se utiliza y es lo que se conoce como el sistema francés. Y veamos cómo se arma esa amortización gradual en el proceso de cálculo, básicamente. Y vamos a usar una planilla electrónica para poder generar esa forma de plan de pago o sistema de amortización. ¿Qué datos vamos a utilizar? Y vamos a utilizar ciertos datos que vamos a ir exponiendo aquí. Vamos a suponer que en el capital se tiene 5 millones. La tasa de interés es del 22.3%. Y vamos a hacer a un plazo de 24 meses. Y queremos saber cuánto es la cuota. Lo primero que hay que determinar es los periodos de plazo que se va a trabajar. Atendiendo que de acuerdo a eso se va a definir cuáles son los cortes de interés que se va a tener. Entonces, como yo tengo aquí pagos mensuales,
los intereses también tienen que estar definidos en forma mensual. Y este 22.3% es de corte anual. Entonces lo que hay que hacer es una transformación de la tasa de interés anual a la tasa de interés mensual. Entonces aquí va a ser mi tasa mensual. Y esto va a ser dividido 12. Un punto que hay que considerar al momento de hacer esta equiparación de periodos de pago y tasas de interés es dos cosas específicas. Una de ellas es la definición de tasa nominal. Tasa de interés nominal, y la otra sería la tasa de interés real. Estos dos conceptos hay que tener muy en claro al momento de generar los cálculos. ¿Cuál es la definición de la tasa de interés nominal? La tasa de interés nominal es la tasa al cual se evalúa el costo del crédito cuando no existe capitalizaciones. Entonces, esto es cuando no hay capitalizaciones, o no existe o no se tiene capitalizaciones. Y la tasa de interés real es cuando hay capitalizaciones. Ok. Así sería. Ok, ¿qué queremos decir con el tema de capitalizaciones? Cuando hay o no hay capitalizaciones, por lo tanto hay diferencia entre tasa de interés real y tasa de interés nominal. Pues veamos cuál es la diferencia rápidamente. Una tasa nominal, que es esta que estamos viendo, que es de 1.9 mensual, y a una tasa anual de 22.3. Si mi crédito genera un pago de, supongamos, 100.000 mensual, 100.000 mensual, por 5 meses, supongamos que es por 5 meses. 1, 2, 3, 4, 5. Por 5 meses. Si yo solamente le aplico una tasa de 1,9, yo voy a multiplicar 100.000 por 1,9, mi interés va a ser de 1.858. Eso va a ser el interés. Si eso se queda para todos los meses y se aplica de la misma manera todos los meses, el interés va a ser 8.58 cada mes. Entonces aquí tengo el interés y aquí tengo la amortización. Si yo sumo esto, voy a tener 500.000 y aquí voy a tener 9.292. Eso sería interés nominal. Vamos ahora al caso para el interés real. Voy a hacerlo aquí abajo. Y esto va a ser para el interés real. Bien. En el caso de interés real, yo voy a hacer el mismo cálculo para el interés, pero para el segundo periodo. Para el segundo periodo ocurre esto.
Esta es la fórmula. Y lo corrijo. Tiene que estar aquí. Ahí está. Entonces esto lo voy a dejar así. Entonces, para el segundo periodo, lo que va a suceder es que voy a tomar el 100.000 del capital más el interés anterior. Y sobre eso se calcula el nuevo interés sin cambiar la tasa de interés. Que sería así. Y mi interés cambia. Es un poco mayor. Pasó de 8,98 a 8,93. El siguiente periodo sucede lo mismo. Voy a tomar el interés, el capitalizado anterior, más el interés de ese periodo, cambia otra vez y nuevamente hago el cálculo de el capital capitalizado, para la redundancia, más el interés. Y eso se va a ir para todos los periodos. Y ustedes ven que esto funciona así. Entonces, la sumatoria ya no va a ser, esto va a ser hasta aquí más, ya no va a ser 500.000 o a 518.000 y el correspondiente interés de cada periodo. Pero al último periodo le voy a sumar solamente el 2.000. Entonces, aquí voy a sumarlo a esto, 2.000. Ok. Vamos a ver quién falta unirse. Ahí está. Eso sería en el caso de las diferencias que existen entre la tasa nominal y la tasa real. Las capitalizaciones. ¿Y qué son las capitalizaciones? Cuando los intereses van formando parte del capital. Es muy similar al concepto de interés simple e interés compuesto. Los conceptos son muy similares. Es decir, las funciones que se van realizando tienen el mismo concepto, o sea, el mismo uso, básicamente. A eso se refiere. Tienen el mismo uso. Ok. Entonces, si yo voy a transformar eso en fórmulas para hallar los intereses, para el interés simple sería capital, voy a usar C como capital, por interés, y voy a usar por como interés. Sin embargo, el interés compuesto tiene esta fórmula. 1 más I elevado a la n. Aquí me faltó la n. Por el tiempo. N sería tiempo. N. Y aquí va a estar elevado. Va a ser una potencia el tiempo para que pueda capitalizar. Sería así. Elevado a la n. Esas son las dos diferencias, donde hay capitalizaciones y donde no hay capitalizaciones. Interés simple no hay capitalizaciones, interés compuesto sí hay capitalizaciones. Casi todos los bancos, corrijo esa parte, todos los bancos utilizan este sistema. Hay muy poco basado en interés simple. Entonces, bajo ese concepto, pues vamos a armar el sistema de amortización. Y por los conceptos que ya sabemos, atendiendo que esto es un interés anual nominal. ¿Por qué interés anual nominal? Porque no me dice si es
real o nominal, o compuesto o simple. Por lo tanto, voy a asumir que es nominal. Si, como yo sé que tiene que ser interés real, pues me tiene que mencionar el dato para que yo pueda calcular eso. Si no, no voy a poder hacerlo. Y si lo asumo, pues voy a generar amortizaciones que tal vez no están en la operación. Entonces, para hacer el cálculo de la cuota, vamos a utilizar esta fórmula. Donde voy a tener el capital por el interés dividido 1 menos 1 más i a la menos n. Eso sería el cálculo para hallar la cuota que va a formar parte de mi sistema de amortización. Entonces, hecho eso, voy a hacer un sistema de amortización de 24 meses. Vamos a hacerlo corto, voy a hacer 6 meses, ¿no? Para que se pueda ver todo en la pantalla también. Entonces voy a tener el número de periodos, que va a ser de 6 meses, el número de periodos, 6 meses. Voy a tener el capital, el interés, la cuota, la amortización y el saldo de capital, o el saldo insoluto, o el capital vivo. Entonces tengo 6 meses de operación. Ahí ya tengo. En el primer mes voy a tomar como saldo del capital el capital inicial, porque es el primer paso. El interés, ¿cómo lo hallo? Como era interés nominal, voy a calcular el saldo de capital por el interés mensual. Recuerden que estos son periodos mensuales. Interés mensual. Eso sería mi interés actual. Ok. Y luego voy a hacer, aplicando esta fórmula, la cuota. ¿Qué me dice la fórmula? Pues tengo que hacer una fracción, por lo tanto voy a aplicar el capital por el interés, que va a ser el interés mensualizado, dividido. Vuelvo a abrir paréntesis, 1 menos, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés. La tasa de interés mensual sería tasa de interés mensual. Y tengo que hacer la potencia del plazo. La potencia del plazo. Y el plazo es 6 meses. Entonces va a ser elevado. Voy a poner eso entre paréntesis. 6 meses. Que va a ser menos esto que está acá. Cierro paréntesis. Esto también tiene que estar ahí. Está bien. Y ahí. Le doy enter. Mi cuota va a ser de 888.366. Esa es mi cuota. Si lo iba a hacer en 24 meses, iba a ser 260.132. Ahí ya tengo mi sistema de amortización. Bien. Ya tengo el interés, ya sé cómo lo calculo, en el sistema de amortización. Y luego tengo la cuota. Ahora tengo que hallar la amortización. Para hallar la amortización vamos a hacer un despeje de lo que es esta fórmula. La fórmula menciona, vamos a hacerlo un poco más ordenado, a ver, ahí está. Voy a tener la cuota o el pago o el abono que va a ser igual a la amortización más el interés.
Y como yo estoy necesitando calcular este segmento, voy a hacerlo así, este segmento, esto necesito calcular, voy a despejar. Entonces, al despejar la fórmula, voy a pasar el interés al otro miembro. Entonces voy a tener la cuota, el interés está sumando, va a pasar restando, menos el interés, y eso va a ser igual a la amortización. Y eso mismo voy a aplicar aquí en mi cálculo para el sistema de amortización. Entonces voy a tener acá la cuota menos el interés. Esa es la amortización que se aplica en el periodo 1. Y el saldo va a ser igual al capital inicial menos la amortización. Mi saldo sería de 4.204.000, que voy a llevar nuevamente como parte del saldo del capital, sobre el cual voy a calcular el nuevo interés, que va a ser 2.204.550 por 1.9. Y eso me da 78.000. La peculiaridad es que se está bajando la cantidad de intereses porque el saldo de capitales es mayor. La cuota se va a mantener, entonces va a seguir siendo 888.000. Eso se va a mantener. A ver. Esto se movió. Voy a corregir un ratito. Sería este. Ahí está. Entonces mi cuota va a seguir siendo igual. Y la amortización va a ser nuevamente la cuota menos el interés. Y la amortización va creciendo. El saldo va a ser el saldo anterior menos la amortización actual. Y así la operación se va a seguir repitiendo hasta la cancelación de los 6 meses. La cancelación de los 6 meses. Y aquí se cancela a los 6 meses. Ahí ya tenemos cancelado a los 6 meses de la operación. ¿Cuál es la peculiaridad? La cuota es igual, la tasa de interés se reduce y la amortización aumenta. Entendiendo que la cuota se mantiene y el saldo del capital se va reduciendo. Esas son las peculiaridades que tiene básicamente el sistema de amortización gradual. Sistema de amortización gradual. Que sería una de las formas de amortización que tenemos. La otra forma de amortización que se presenta es la amortización constante. Amortización constante. Vamos a ponerlo aquí. Amortización constante. ¿Cuál es la característica de la amortización constante? Y a diferencia de la gradual, aquí la porción que se abona como capital, es decir, la amortización va a ser siempre la misma, o sea, se va a mantener fija para todos los meses. Y obviamente se descuenta más, con más velocidad del capital y genera una ventaja respecto a lo que es el costo de la operación.
Veamos cuál es la diferencia aquí en ese tipo de amortización. Esto sería amortización fija. Usamos los mismos datos y para poder comparar. Esto sería amortización gradual o sistema francés. Gradual, sistema francés, y aquí está la amortización constante. Vamos a usar los mismos datos para poder hacer el diferencial. Y voy a borrar esto que está calculado aquí. El primer punto dice que la amortización es fija. Tengo 6 periodos de amortización, entonces voy a tomar el capital. Voy a tomar el capital y lo voy a dividir entre el periodo o la cantidad de plazo de la operación. Entonces mi amortización va a ser constante para todos los periodos. Voy a tener nuevamente el saldo de capital, que va a ser 5 millones. Y el cálculo de intereses. El interés va a ser el saldo de capital por el interés del periodo. Aquí es igual el interés que se paga en el primer periodo. Ahora bien, la cuota. ¿Cómo se calcula la cuota en este caso? Para las amortizaciones constantes. Usamos esta misma fórmula que está aquí, donde tenemos que la cuota de amortización más intereses. Lo usamos en forma directa. No hace falta cambiar nada. Por lo tanto, esa misma función lo vamos a aplicar aquí. Vamos a aplicar aquí. Entonces va a ser el interés más la amortización o la amortización más el interés, que sale igual. El saldo va a ser el capital menos la amortización del periodo y aquí va mi segundo periodo de saldo de capital o el saldo insoluto. Ya tenemos la primera diferencia aquí, donde el saldo de capital del segundo pago es mucho menor ya que el sistema gradual. Y los intereses obviamente van a ser menores. Nuevamente la cuota se suma y la cuota se va reduciendo. El saldo del capital va a ir también reduciéndose. Por lo tanto, eso se transforma para todos los periodos. Si hacemos un comparativo de cómo los intereses aquí van generando, vamos a tener este comportamiento de pagos de intereses. Voy a achicar un poco más para que se vea. Entonces voy a tener los intereses del gradual, así solo lo voy a poner. Los intereses van a ser estos. Y luego lo voy a tener del constante. El interés. Si miro cómo se comporta esto, los dos van reduciéndose, pero uno de ellos tiene una reducción más significativa, de hecho que es mucho más bajo respecto al anterior. Si cambiamos el tipo de gráfico, le ponemos en barra, vamos a poder observar mucho mejor el diferencial que existe, ¿no?
El gradual es el color oscuro y el otro es el constante. Los dos se va reduciendo el pago de interés porque se reduce el saldo del capital, pero el constante tiene una porción menor de pago de intereses por la amortización constante. Es decir, desde el primer periodo se paga mucho más amortización que en el segundo periodo. Y en el tercero y así sucesivamente. Respecto a la amortización gradual. Cuando yo decido usar amortización constante, amortización gradual, y depende mucho del flujo de caja que se está buscando. Si hay un problema o un exceso de flujo de caja, es decir, yo tengo flujo de caja y eh, no existe inconveniente en ese sentido, entonces lo que se hace es acceder al sistema de amortización constante porque me va a demandar más liquidez, pero voy a poder ahorrar un poco más en intereses. Ok. Eso sería desde el punto de vista de amortizaciones y los dos tipos de amortizaciones más utilizados y siempre dentro del sistema de capitalización. El otro punto que se tiene que se puede conocer o realizar es poder determinar cuánto va a ser el periodo o qué periodo se necesita para poder cancelar el préstamo, ¿no? Generalmente eso es lo que se busca. Generalmente eso es lo que se busca. Entonces, se trata de determinar cuál es el plazo que voy a utilizar para poder cancelar ese préstamo y obviamente si es conveniente o no realizarlo. Y a partir de ahí entonces se genera lo que se precisa para poder hallar el plazo que yo necesito. Generalmente cuando uno trabaja con plazos y está acorde a lo que uno desea respecto en el pago de cuotas, generalmente con los bancos lo que uno no puede negociar es el interés y las condiciones del crédito. Lo demás, por ejemplo, plazo, hay un cierto límite de negociación y el monto depende de las necesidades y el carácter del que va a prestar. Entonces, lo que no se puede cambiar es el interés, lo cual hace o impacta en lo que es la cuota. Y es muy significativo esto. Entonces lo que uno puede hacer es, yo puedo pagar cuotas de 200.000, 300.000, por decir un número, y saber si en qué plazo eso se va a poder eh, hallar o determinar cuál es el monto a pagar o el plazo a pagar. Eso es básicamente lo que se presenta en los casos que uno tiene que determinar los plazos propios de pago, etc. Bien, el otro punto que se tiene que ver con las amortizaciones es determinar cuál es la tasa mensualizada cuando es tasa real. Y eso vamos a hacer un poco el cálculo para poder conocer cuál es la forma de calcular. Y lo voy a hacer aquí. Le comparto. Ahí está. Vamos a que quede registrado el plazo. A veces en el Excel no queda muy claro muchas veces. Supongamos que
yo tengo una tasa y el dato o la información que uno maneja dice que hay una tasa anual voy a escribir acá, tasa anual real que va a ser igual a 18,5%. Vamos a determinarlo así, 18,5%. Dijimos que la fórmula de la tasa de interés nominal es capital por interés por el plazo. Esa sería la fórmula nominal. Y la real dijimos que es 1 más el interés elevado a la potencia. Eso sería el real. Entonces, para poder yo despejar esta tasa real anual a tasa real mensual, voy a utilizar esta fórmula y voy a despejar la tasa mensual. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? Yo ya tengo el dato de la tasa anual, por lo tanto voy a poner acá que mi tasa anual está determinado, o mi interés está determinado de esta manera. 1 más I elevado a la n. Esto es el anual. ¿Ok? Y esto va a ser igual a la tasa mensual, que va a ser 1 más 1, voy a poner paréntesis, 1 más I elevado a la n, pero la n va a ser mensual. Mensual va a ser la n, elevado a la n. Así. Ok, y voy a reemplazar entonces estos valores de los que ya tengo. ¿Qué tengo acá? Y yo tengo 1 más 18,5% elevado, voy a cerrar paréntesis, elevado a ¿cuánto? Esto es anual, entonces va a ser elevado a la 1, solamente para referenciar, en realidad eso no se pone, ¿verdad? Pero solamente para referenciar, que va a ser igual a mi tasa mensual que yo quiero hallar, que va a ser 1 más I, que es la incógnita, elevado a qué, va a ser mensual, entonces va a ser elevado a la 12. Y ahí ya tengo desarrollado la ecuación para poder despejar esta I mensual. Esta I mensual. Esto va a ir entre paréntesis también. Ok. Y voy a despejar entonces esta I. Ok. Entonces primero voy a calcular esta parte. Entonces voy a tener, ¿cuánto sería el valor de esa porción? Vamos a hacerlo en la calculadora para que quede registrado nada más. ¿Cómo se hace en la calculadora? Voy a compartir para que se vea la calculadora. Un ratito. Ahí está. Ahí se ve la calculadora. Entonces, voy a tener el 1 más 18,5%. Ahí voy a ponerlo 1 más 18,5%
O sería lo mismo poner 0,185. Es igual a 1,185. Eso sería lo mismo. Sería el 18,5 dividido 100. Entonces esta parte va a ser 1,185 elevado a la 1, entonces no cambia nada, igual a, abro paréntesis, 1 más i elevado a la 12. Ok. ¿Qué pasa aquí? Tengo que despejar la i, pero tengo una potencia. Entonces tengo que hacer un despeje por lo que es logaritmos. Tengo que hacer un despeje por logaritmos. Ese despeje va a ser de la siguiente forma. A los dos miembros le tengo que aplicar logaritmo, entonces va a ser logaritmo de 1,185 igual a logaritmo, perdón, de 12, no es logaritmo, es raíz porque está en la potencia. Va a ser, voy a tener que hacer con el lápiz esto. Con el lápiz. Va a ser raíz de 12, raíz de 12 de 1,185 igual a la raíz de 12 nuevamente de 1 más i elevado a la 12. Ok. Como ya tengo las raíces para todo, voy a poder simplificar los que tienen potencia. Esto no tiene potencia, entonces no puedo simplificar. Entonces aquí esto puedo simplificar. Y ahí se queda libre esto. Entonces voy a tener de esta manera. Voy a tener nuevamente acá raíz de 12. Raíz de 12 de 1,185 que va a ser igual a esto que sobra acá, que es de 1 más i. 1 más i. Y ahí ya puedo despejar. Este 1 va a pasar restando y se queda i solo. Se queda i solo. Se queda la i solita nomás. Entonces voy a poner otra vez acá. Raíz de 12. Raíz de 12. Voy a copiar este. De 1,185 igual, mejor dicho, menos i igual a 1. Perdón, menos 1 igual a i es. Menos 1 igual a i. Ok. Bien. ¿Cómo hago esta raíz?
Pues en la calculadora existe la opción de usar potencia de, pero raíces mayores al cuadrado y todo eso. Y lo pueden utilizar también. A ver, ¿dónde está eso? Raíz. Ok. O directamente, para hacerlo rápido, acudimos un rato a nuestra función de Excel y cargamos de esta manera. Como yo tenía raíz de 12, de 185, va a ser voy a poner potencia de qué cosa, de 1,185, punto y coma, y necesito que sea la inversa de la potencia, que es la raíz. Entonces va a ser 1 dividido 12 y ese cierra, y eso me va a dar 1, voy a pegar acá como valores, y aquí se ve 1,1424575. 1,1424575. Y eso voy a llevar ahí. Vamos a hacerlo acá en malla también. Y a eso le tengo que restar 1. Le tengo que restar 1. ¿Y cuánto va a quedar entonces? Si a esto le resto 1, que va a ser esto menos 1. Y me sale 0,1424575. Si eso multiplico por 100, voy a tener que es 1,4245 la tasa de interés. 1,4245 sería la tasa de interés. Esa sería mi tasa de interés real mensual. Entonces aquí y va a ser igual a 1,4245. 1,4245%. Esa sería mi tasa de interés real. Esa es la diferencia también de lo que es el despeje para tasas mensuales nominales y para tasas nominales reales. Son las diferencias que existen y que se deben tener en cuenta al momento de hacer las operaciones, los contratos, los pagos, las determinaciones de los costos, y que es sumamente importante en las operaciones de crédito, ya sea bancario, financiero, etc. Y para la determinación de las amortizaciones también. Bien, con eso entonces tenemos visualizado los conceptos de amortizaciones y los puntos que hay que tener en cuenta para poder ir determinando. ¿Tienen consultas, dudas? Si no, entonces lo dejamos hasta ahí. Escucho, Miriam. Buenas noches. Sí, así mismo. El próximo miércoles tenemos nuestro primer parcial. Así mismo es, Miriam. Así mismo es. Bien. ¿Otra consulta? Bueno, entonces lo dejamos hasta allí. El próximo miércoles